Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Un producto específico para la mujer y otro para el hombre. Ginkón, enfermedad ginecológica, ovario poliquístico, sangrados irregulares, infertilidad, patología ginecológica. Y Bioprosid, una mezcla de sao palmetto con viravira y otras plantas medicinales que ayudan a la hipertrofia prostática y benigna, a la enfermedad prostática, procesos obstructivos urinarios. Bioprosid y Ginkón, productos en el mercado con registro INVIMA hace más de 10 años, ahora en todas las tiendas naturistas. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología, una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Un matrimonio indisoluble. Apis melífica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista Luz y Vida, el tradicional en Armenia frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima. Ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentre con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Bildren, gran drenador, desintoxicante y depurador. Un producto que protege el hígado, que descongestiona la vesícula biliar, un gran complemento al Alcagraz, un producto para colesterol y triglicéridos y para problemas hepáticos. Un elixir que ustedes consiguen en tiendas naturistas. Bildren, 10 años en el mercado. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación. Hoy estamos en directo desde nuestros estudios de Telecafé en Pereira, compartiendo con todos ustedes un nuevo programa. Yo insisto que la medicina tiene que ser muy integral y que la evaluación médica tiene que ser muy completa. Nos hemos dedicado a tratar el síntoma, ¿cierto? Entonces yo tengo fiebre, tengo diarrea, tengo un dolor, tengo una inflamación y se trata ese síntoma. Pero en la elaboración de una historia clínica completa tendríamos que analizar muy bien el por qué, a qué le achaca a usted el problema. Yo trato de hacer así como cada mes hago
un tema de odontología neurofocal, hablando de la medicina integral, también hago 1 o 2 programas que tengan que ver con el contexto psicoafectivo, emocional, social, es decir, la parte del alma, la estabilidad del alma, lo que podríamos llamar felicidad. Porque uno ve en la consulta que los pacientes más felices son los menos enfermos. Que el estado emocional, que la parte mental juega un papel muy importante en el cómo y el porqué de la enfermedad. Ustedes no se alcanzan a imaginar la diferencia de uno darle un diagnóstico de un cáncer a un paciente feliz a darle el diagnóstico de un cáncer a un paciente triste, por muchas causas. Y habría que hablar de un tema de muchas personas que han terminado estudiando e investigando temas de la felicidad a partir del dolor. Y para muchos dirán, pero es difícil. Y en la vida tenemos que entender que las cosas suceden no por qué, sino para qué. Es decir, porque mi hijo se suicidó, o para qué se suicidó, o qué pasó con ese accidente, qué tengo que aprender yo, aún de la enfermedad y de todo. Porque vemos que muchas personas viven lamentándose y diciendo, ni que yo hubiera matado a un cura, soy el más de malas, todo me sale mal, y nos llenamos de una serie de actitudes negativas. Desde hace varios jueves, en nuestro Parque Médico en Pereira, se vienen desarrollando unas conferencias sin costo sobre la felicidad. Y una de las secciones grandes que tenemos en nuestra clínica, en el Parque Médico, se llama el Parque de la Felicidad. ¿Y por qué nosotros hablamos tanto de la felicidad? Porque definitivamente se ha demostrado a través de la psico-neuro-inmunoendocrinología que la parte psicológica, como dice esa especialidad, pues afecta lo inmunológico, lo endocrinológico, lo neurológico y todo el cuerpo. El doctor Nelson Tobón López, él es consultor psicosocial, es quien dirige estas conferencias, es quien le da el apoyo y el trabajo interdisciplinario al grupo de psicólogos que trabajan con nosotros en nuestro parque médico, y con él vamos a hablar de este tema. Muchas gracias, Nelson, por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a usted por la invitación, doctor. Muchas personas se preguntan el tema de la felicidad, muy difícil para muchas personas. ¿Cómo hacer? ¿Cómo uno puede manejar, interpretar y cómo puede lograr ese estado de felicidad y por qué es importante en la vida de todo ser humano? Pues creo que usted acaba de hacer una aproximación a la necesidad que tenemos hoy en día de aprender a ser felices. Sobre todo desde el punto de vista general, o sea, acerca de la salud en general. Realmente ya es suficientemente conocido que hay una mejor respuesta inmunológica, se fortalece mucho más el organismo en personas que, digamos, se acercan más a la idea del bienestar, a tener paz interior, a tener tranquilidad, ¿sí? A tener fe, a tener confianza, a tener seguridad. Todos estos elementos que forman parte de lo que hoy con nuevos conocimientos llamamos felicidad. Muchas personas han perdido el rumbo a la felicidad porque la están buscando en cosas materiales o en otras personas, en la pareja, en el trabajo, en fin. ¿Cómo direccionar ese concepto de la felicidad en cada persona? Mire, definitivamente ese ha sido uno de los grandes errores y ha sido uno de los motivos por el que tantas personas han perdido totalmente el rumbo del más elemental bienestar. Entonces se convierte todo en una cadena de amargura, la vida es muy dura, la vida es una cadena de dolor, todo es rabia, disgusto, enojo, frustraciones y mediocridad. Teníamos una información equivocada, yo diría que hasta hace 10 o 12 años, es de hace poco, es bastante reciente, teníamos una información equivocada acerca del concepto de la felicidad. Se pensaba que teníamos momentos de alegría, momentos donde estábamos contentos, teníamos ratos
ratos alegres y de algún bienestar. Pero ya hemos podido avanzar en el estudio de las relaciones emocionales, de la persona como tal, en su parte interna, y hemos podido encontrar que la felicidad va mucho más allá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Enterarse. No lo sabíamos. Durante demasiados años tuvimos un concepto equivocado. Nuestros padres no lo tenían claro. Ahora lo sabemos. Y en los últimos 10 años se ha multiplicado la bibliografía de una manera asombrosa, increíble. Y personas muy calificadas están opinando sobre el tema. Ahora, no solamente las conferencias que estamos dando en Pereira, es bastante conocido que el profesor Tal Ben-Shahar, israelí, que enseña filosofía en Harvard, ¿sí? Que lo llamamos el gurú de la felicidad. Entonces, en ese momento hay que informarse, vale la pena, preguntar, consultar. El seminario que estamos compartiendo allá en el Parque Médico de La Pradera es uno de los mejores medios, de una manera totalmente gratuita, todos los jueves. Una de las cosas que se pregunta todos los pacientes, Nelson, es la relación que puede existir con el proceso de la enfermedad y su estado anímico. Entonces muchos dicen, no, es que a mí la enfermedad me deprime. Otros dicen, la depresión me causó la enfermedad. ¿Tiene un impacto tan grande esos estados emocionales como para cambiar el estado de salud de una persona? Sí, definitivamente. O sea, el sistema inmunológico responde de manera instantánea a los estados de ánimo. A pesar de tener una enfermedad psicosomática o una enfermedad física mejor, hay personas que no pierden el optimismo, no pierden la fe, la confianza, la seguridad, y esas personas estimulan su sistema inmunológico de tal forma que se recuperan con más prontitud. Muy cerca en mi familia tenemos un pariente muy querido enfermo desde hace más de 9 años de una de las variantes del cáncer, pero jamás ha perdido la fe, jamás ha perdido la sonrisa. Y ahí está, y comparte con nosotros, sí, cada semana, está entre nosotros todavía, a pesar de ser de edad avanzada, pero es un hombre que no se ha entregado, no pierde la alegría. Los mismos médicos que lo han atendido se asombran ante su capacidad. Que sea esto un consejo, que sea una recomendación para todas las personas que a veces, por pequeñas molestias, se entregan pues al dolor y se dan por vencidos. Es supremamente importante mantener un estado de ánimo optimista. Compartía con usted 2 libros que escribió mi hermano y uno de ellos se llama Rehenes del Miedo. Usted decía ahora que muchas personas pierden la confianza en sí mismos, tienen temores en sí mismos, que son los miedos. ¿Y cómo volverse uno rehén de su miedo? ¿Cómo uno perder esa confianza en uno mismo le hace perder el rumbo de todo su ser y prácticamente lo lleva a la tristeza o lo lleva a tomar decisiones de no querer vivir, de no querer compartir, de no querer estar con la gente? ¿Cómo esos miedos nos pueden afectar? Porque el miedo genera un bloqueo a la respuesta. El miedo me impide ir más allá, el miedo me impide moverme, el miedo me impide tomar decisiones. Por ejemplo, uno muy común, el miedo a montar en avión. Me impide viajar al exterior, por ejemplo, o me obstaculiza y me dificulta mucho conocer otros lugares del mundo, para utilizar un ejemplo sencillo. En algunos estudios, el miedo aparecía como, y lo digo así en pretérito, aparecía como el motivo número 1 de una vida mediocre, de una vida frustrada. O sea, el miedo a equivocarme, el miedo a que se burlen de mí, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a perder. Detrás de todo eso encontramos que había mucha falta de información, falta de conocimiento de lo que hay detrás de los miedos. A veces cuando uno enfrenta los miedos,
que es uno de los primeros consejos que se dan ante las personas que tienen esos miedos muy arraigados. Al enfrentarlos y dar un paso adelante, a veces uno encuentra que el miedo no estaba tan justificado, ¿sí? Era algo que estaba simplemente dentro y que por no conocerlo suficientemente, por no haber entrado en contacto con él, nos limitaba. Entonces, en estos estudios que hemos estado haciendo en los últimos 10 o 12 años, avanzando por este camino, ya el miedo no es el número 1, ya ese es la limitante número 2, ¿sí? De una escala que venimos estudiando, cuáles son los principales enemigos. Y recomendamos constantemente el enfrentar esos miedos para poder liberarse. Y el concepto de liberación es uno de los conceptos básicos de una vida feliz. Estuve en una de las conferencias que ha dictado usted los talleres y hacía referencia a que el ganador es uno. El mero hecho de uno ya estar vivo es un triunfador. Yo quiero que usted explique por qué uno ya es un ganador. Porque mucha gente dice, no, es que a mí nada me sale, yo soy un perdedor, ¿para qué hago eso? Tengo muchos miedos, muchos temores, yo no sirvo para nada, todo me sale mal. Y nos vamos llenando de unas cosas muy negativas. Pero en la charla usted explica muy bien cómo estamos equivocados porque desde el nacimiento ya somos unos ganadores. Sí, ese es un tema por el que tengo un cariño especial. Yo lo llamo el espermatozoide número 1. Digamos, el cuento es más o menos así. Todos hemos ganado por lo menos una vez en la vida. Y cuando uno gana, se merece la medalla de oro y lo paran en el puesto número 1 en el podio, ¿sí? En la parte central del podio, número 1, el que llegó de primero, y le ponen la medalla de oro. Lo que yo digo es, siempre todos hemos llegado de primeros una vez. Entonces, según la teoría que conocemos, hay una lucha, hay un recorrido muy intenso de los espermatozoides para entrar a fecundar el óvulo de nuestra madre. Y hasta donde sabemos, los que somos neófitos en el tema, solamente el primero, solamente el que llega de primero puede entrar y fecundar el óvulo. Por eso estamos aquí, por eso estamos vivos. Entonces hubo una vez muy importante en la vida en que llegamos de primeros. Y como suelo decir en las conferencias, no solamente llegamos de primeros entre 20 o 30, llegamos de primeros entre 400 millones en algunos casos. Entonces, saber que fuimos los primeros, que fuimos seleccionados por la naturaleza, o si usted prefiere entenderlo, fuimos seleccionados por Dios, por el universo, para que fuéramos esta persona que está aquí. Entonces deberíamos de pensar en eso, tener conciencia, sentir esa satisfacción y ese orgullo. Hubo una vez, por lo menos una vez, que fui el primero, fui un ganador, por eso estoy aquí. El solo hecho de estar vivo me hace un ganador. Pensar en eso, reflexionar sobre ese punto. Y es que muchas personas se lamentan. Volviendo al tema de los miedos, en estos días atendíamos una paciente que nos decía que tenía muchas inseguridades, que no era capaz de hablar en público, que se ponía roja, que sudaba, que creía maluquearse, que se ponía, bueno, le daba todo. Entonces ella era estudiante universitaria, tenía que hacer sus ponencias, no era capaz, y eso le hacía rendir mal. Entonces yo me veía en un parangón, porque ella me consultaba a mí para eso, y yo pues busqué el apoyo de la Clínica de la Felicidad, que son todo este grupo de psicólogos que nos ayudan en nuestro parque médico, porque considero que eso es más desde la autoestima, desde la parte interior de ese ser, que verlo como una enfermedad, porque ella consulta al médico creyendo que eso es una enfermedad. Y son cosas que van desde la pequeña infancia y cómo llevan a presentar en la vida adulta esas inseguridades de todo tipo, más en la parte laboral. ¿Cómo hacer para enfrentar este tipo de problemas, de estos miedos? Pues sí, realmente. Inseguridades, ¿no? Sí, claro. Sí, realmente lo primero es consultar al especialista correspondiente, indudablemente, pero yo daría un paso atrás.
Primero, consultar, porque es que muchas de esas personas ni siquiera consultan. Estas personas tienen la tendencia a encerrarse, a bloquearse, a negar, a generar máscaras, y a veces simplemente se quedan, como me ha tocado, hasta debajo de la cama, dentro de un armario, encerrados totalmente en su habitación. O sea, los miedos llegan a tal extremo que ya les bloquean completamente la comunicación y la interrelación con cualquier tipo de personas, incluyendo los especialistas. El primer consejo es consultar, preguntar, abrirse, dar ese primer paso. Si usted se encuentra con un especialista idóneo, se le marcarán unos pasos para poco a poco ir liberándose, ir superando esas limitantes y otras que se van sumando, porque detrás de eso viene la ansiedad, la angustia, que llegan a bloquearlos a veces a niveles donde ni siquiera son capaces de expresarse, ¿sí? Entonces es tan grande el peligro que, por favor, tener en cuenta, hacer ese primer paso, consultar, preguntar, abrirse. Inicialmente puede ser consultar directamente estudiando sobre el tema. Y segundo paso, un profesional idóneo. Ya tenemos las respuestas, ya sabemos cómo y ya sabemos qué se debe hacer en esos casos para darle una respuesta que le permita mejorar su calidad de vida. Otra de las cosas que uno puede encontrarse en la consulta es la persona que aparentemente tenía una vida estable, tranquila, y de pronto conoce a su pareja, hombre o mujer. Y el hecho de vivir esta relación ya les opaca su vida, les opaca todo su desarrollo y entran en una serie de conflictos. ¿Cómo ayudarle a este tipo de personas que además es un motivo de consulta muy frecuente? Yo recuerdo muy triste que atendía a una señora de un pueblo y me decía, es que mi esposo me dice que yo soy una gorda, que yo soy una fea, que yo no sirvo para nada, que yo debería estar encerrada, y esto pues le generó un trauma a esta señora. Claro. Impresionante. ¿Cómo hacer para por lo menos manejar esas situaciones que están viviendo tantos televidentes? Mire, la relación de pareja tiene como fundamento básico mejorar la calidad de vida de cada uno de sus dos integrantes. ¿Sí? O sea, eso está definido y eso no admite ninguna duda. Se crea una relación de pareja, se establece una relación de pareja para que cada uno de sus dos integrantes mejore su calidad de vida. Cuando esto no se presenta, por alguna de las muchas razones, es imperioso tener respuestas que permitan que no se deteriore esa calidad de vida. Entonces, hay orientación, hay consejería, hay ayuda para mejorar una relación. Eso es lo primero que se debe hacer. Debemos sacar adelante, fortalecer, restaurar, enriquecer esta relación para que cumpla con el objetivo, ese objetivo primario de enriquecer la calidad de vida. Si no es posible, o sea, si se hace algo realmente, o sea, si se toma acción, si se hacen las consultas y no es posible mejorar la relación, es imperioso mejorar la calidad de vida, así sea a nivel individual. O sea, nuestra naturaleza humana no permite que podamos llevar una vida amarga, triste, desajustada, una vida que no llena plenamente ese requisito de tener lo que llamamos calidad de vida. Entonces, ofrecemos las alternativas, ya hay buena bibliografía, hay procedimientos terapéuticos muy buenos para ayudar a las parejas, para que encuentren las respuestas. Lamentablemente todavía es muy alto el porcentaje de personas que se niegan, que consideran que eso no es posible, que no podemos ir a contarle nuestros problemas a alguien, a una tercera persona, y cuando eso se hace, cuando llegamos a ese extremo, entonces debemos pensar en nosotros mismos. Entonces han pasado cosas como estas. Una pareja que no me quiere acompañar, que no quiere participar conmigo, pero cuando soy consciente de que debo valorar mi calidad de vida,
Participo entonces de un proceso terapéutico para enriquecerme, para fortalecerme, para encontrarme conmigo mismo. Cuando pasa eso, se nos ha presentado casos donde la otra pareja ha vuelto y ha retomado y dice, usted está diferente, está mejor, y de pronto ha retomado también la parte que le corresponde para mejorar la relación. O sea, trabajando individualmente, podemos enriquecernos tanto que muchas veces podemos atraer a una pareja que inicialmente se haya mostrado reticente. Pero lo más importante y que quiero resaltar es que el bienestar personal individual es ineludible. Muchas personas se niegan a buscar ayuda y son personas que definitivamente tienen que hacer un alto en el camino, porque ese proceso de pronto de introversión y demás lo que hacen es complicar el proceso de vida. Hoy estamos hablando sobre la felicidad, vamos a ir a este corte comerciales y ojalá todos ustedes estén muy atentos porque queremos dar unos tips, unas recomendaciones para que nos demos cuenta el por qué sí se amerita ser feliz, porque sí hay muchas cosas que nos pueden ayudar a mejorar esas condiciones de vida. Todo esto después de este corte comerciales, ya regresamos. Y esta es una nueva línea de productos que ustedes encuentran ahora en tiendas naturistas. Revital es un producto revitalizante, hidratante y energizante, que además es el producto ideal con el cual ustedes pueden tomar sus medicamentos porque tiene componentes drenadores, evitando muchos efectos secundarios de los medicamentos que toman. Revital es un producto que tiene componentes naturales y homeopáticos drenadores y ayudan a hidratar en los casos de pacientes con diarrea o con procesos de deshidratación. Este producto ustedes lo consiguen en tiendas naturistas o los pueden ordenar en Manizales en el teléfono 884 8055. Revital. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Basulati, una mezcla de castaño de Indias con ajo, plantas medicinales y componentes homeopáticos que ayudan a proteger el sistema cardiovascular, hipertensión arterial, úlcera varicosa, aterosclerosis. Basulati, un producto en el mercado más de 10 años, ahora en tiendas naturistas y un gran complemento para la enfermedad vascular. Basulati. Cuando uno habla de la felicidad a través del dolor, pues la gente dice, pero o es felicidad o es dolor, sufrimiento. Pero a veces uno aprende de esto. La anécdota más cercana que yo he tenido es la de mi hermano. Él es ingeniero electricista y es luego doctor en ciencias de la educación. Pero él hace todo un proceso después de su ingeniería, quien ustedes lo han visto varias veces en este programa compartiendo el tema de el libro El Buen Vivir construye vida en tu hábitat, pero luego hace 2 libros, La vida de sus encrucijadas y Rehenes de miedo. Entonces uno dice, ¿de dónde salen 2 libros que hablan, digamos, de la búsqueda de la felicidad, cuando él narra que estuvo a punto del suicidio porque se le había suicidado su hijo? Y uno dice, ¿y cómo de este problema nace algo tan grande? Porque él se dedica a dar conferencias a nivel internacional. Escuchaba en uno de los seminarios que nos está dictando Nelson en el Parque Médico todos los jueves a las 7 de la noche, que a propósito la entrada es gratis y eso es un aporte que él ha querido dar y va en varios talleres, los inicia ahora con el Padre Pacho en su iglesia y en varios sitios, en Cuba también los va a dar. Entonces uno dice, ¿cómo uno de un problema empieza a crear un proceso
formativo, de felicidad, de educación, de autocrítica en la parte positiva, y hace cosas tan grandes. Yo quiero que compartamos un poco esa anécdota y que finalmente terminó llevándolo a usted a ser un reconocido conferencista en los temas de la felicidad. Sí, la historia comienza con la muerte de mi hijo mayor en un accidente automovilístico. Él tenía 23 años, como dicen, estaba en la flor de la vida, y esta tragedia, este dolor, pues que toda mi familia padecía, somos una familia numerosa, entonces de alguna manera, por mi profesión, me sentía comprometido, obligado a ofrecer una respuesta, a ofrecer apoyo y ayuda a todos mis parientes. Un hermano, una hermana, la mamá. Entonces empecé a buscar y a investigar y traté de concentrar toda mi pena y mi dolor en la búsqueda de respuestas. Y fui encontrando poco a poco estas pistas de cómo la vida trata de formarte a través de algunas pruebas, que si tú las aceptas positivamente, es que eso es muy importante, entonces aprendes la lección, creces y mejoras. Esto fue muy sorprendente, o sea, cómo a través del dolor crecemos y mejoramos. Entendí una frase que escuchamos cotidianamente en la calle, ¿no? Lo que no te mata te fortalece, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces esa sabiduría que hay así como popular, entonces empecé a profundizar y a encontrar cómo a través de experiencias muy dolorosas, muchísimas personas, grandes personajes, encontraron respuestas para su vida, encontraron su verdadero camino. Entonces seguí profundizando, seguí investigando y me encontré entonces con la psicología positiva del afamado psicólogo Martin Seligman, donde convertir todo aprendizaje, toda experiencia, todo dolor, toda frustración en una lección. O sea, esto me está enseñando algo. Ahí es donde decimos el para qué. O sea, ¿para qué me sucede esto? La vida quiere mostrarme algo, la vida quiere enseñarme algo. La vida, Dios, el universo, quieren fortalecerme para que yo cumpla una misión. Entonces, seguí profundizando por ahí y empecé a encontrar todas estas pistas que nos acercan a la felicidad, lo que yo llamo hoy el camino de la felicidad, ese seminario del que les hablaba el doctor. Entonces, yo diría por lo menos sorprendente cómo a través de ese dolor y de esta tragedia, tomándola positivamente, tratando de aprender, no renegar, no maldecir. Yo suelo decir, lean el libro de Job, ¿no? El paciente Job, una historia muy interesante. Entonces, a través de esa experiencia, aprender, llenarse y crecer, encontrando, por ejemplo, que ayudarle a otras personas es una de las mejores respuestas para sobrellevar una pena y una pérdida de ese tamaño. Es duro. Sí, claro, es muy duro, es muy terrible. Pero bueno, ese proceso de enfrentarse a ese duelo, a ese dolor, lo hace en acompañamiento, porque usted dice, sí, uno podría encerrarse a leer, pero tiene uno cabeza para interpretar lo que está leyendo cuando tiene ese dolor. Cuando uno está pensando, yo también me voy a suicidar, yo ya no quiero vivir tan bien. En su caso, mi hijo estaba ayer conmigo sano y hoy voy corriendo a un servicio de urgencias y me lo entregan muerto, y entra uno en esa incertidumbre de vida. Pues hay una primera etapa que, como nos sucede a todos los humanos, tiene que ver con la negación, tiene que ver con ese bloqueo total. Esto es una pesadilla, esto no me está pasando, voy a despertar mañana y seguramente esto es un mal sueño. Pero los que hemos tenido de pronto la fortuna de estudiar estos temas que tienen que ver con el comportamiento humano, y yo siempre trabajando con los problemas de parejas, entonces conocía ese dolor, esa tristeza,
y entendí, por ejemplo, que el fracaso de una relación de pareja es lo más parecido a la muerte de un ser querido. O sea, es muy aproximado el mecanismo de duelo, o sea, la respuesta emocional, porque el fracaso de una relación de pareja es la muerte de un ente que es un nosotros. Cuando eso fracasa es como si eso muriera. Entonces, una cosa me llevó a la otra y pude entender. Ahora, lo que yo le recomiendo a la gente, ábrase, pregunte, consulte. Como yo tenía la obligación que ya mencioné de ayudar a mi familia, entonces lo que iba aprendiendo al volcarlo a mi familia, ayudándoles, apoyándoles, aconsejándoles, entonces me permitió ir saliendo de ese pozo de dolor y de tristeza que amenazaba hundirme. Encontrar eso me permitió ofrecer respuestas a muchas otras personas y obviamente eso empezó a hacerme feliz. Servir a los demás te hace muy feliz. Por ahí fue que desarrollé este llamado camino de la felicidad. Uno de los problemas que también vemos en muchas personas son los apegos. Y entonces uno escucha historias, no, era que mi papá estaba esperando en su agonía que llegara el hijo de España y cuando llegó se murió. Fue que se murió la esposa, se murió alguien, pues una esposa y el esposo se murió a los pocos días, fue que ella se lo llevó o viceversa. Crear tanta dependencia al punto que la vida se pone en juego cuando me encuentro o cuando me voy o cuando no la tengo. Esto realmente tiene una explicación científica, tiene una explicación lógica para existir. Pues yo no diría que tenga una respuesta científica, solamente una respuesta emocional de lo que ya mencionábamos, el sistema inmunológico. Miren, si yo no creo en la vida, si yo me entrego porque tengo un dolor y una pena, mi organismo empieza hacia atrás, a deteriorarse. Entonces, lo que como no me alimenta. Duermo mal y entonces no descanso. Entonces, mi organismo se va debilitando. Es no tener la respuesta clara del aprendizaje, de la lección que se esconde detrás de cada dolor. Entonces, hay personas que, valga el término, simplemente se entregan. Conocí hace poco la experiencia de dos hermanas cuya mamá en algunas molestias fue y se hizo unos exámenes y resultó con un cáncer. Entonces llegó a la casa, le contó a las hijas que lo que tenía era cáncer. Las tres se sentaron a llorar hasta que 3 meses después la señora falleció. Pero las tres no hacían sino quejarse y lamentarse. Las otras 2 niñas siguen vivas porque son relativamente jóvenes. Pero es eso, es entregarse. En cambio, hablo de este pariente que lleva 9 años también con un cáncer y sonríe y cuenta chistes y es un hombre que trata de vivir, ¿sí? Entonces hay eso, hay esa voluntad de vivir, que ya de eso hemos hablado, la hemos conocido. La voluntad de vivir está por encima de cualquier pena, tristeza o dolor que nos toque sobrellevar. Yo les voy a contar una anécdota que está narrado como nos gusta a los médicos, en los journal. Entonces está narrado hace varios años en el journal de oncología y de ginecología. Y esta historia sucedió en Medellín. Una mujer del campo encontró que tenía una masa en el seno. Y ella no pudo, pues no le prestó importancia y la masa creció, le deformó el pezón y su piel era una piel en forma de naranja, que es una característica del cáncer. Y ya cuando se vio mal, consultó. El sitio de consulta más cercano que ella tenía se llama la Unidad Intermedia Castilla. Ella llegó allí y la examinaron los médicos, le hicieron su historia clínica y la examinaron y le dijeron: señora, usted tiene un cáncer y eso está muy avanzado. Si usted hubiera venido antes, a usted la hubiéramos irradiado y ya ese cáncer más pequeño, así como quemado, a usted le hubiéramos hecho una cirugía y unos tratamientos y se le hubiera salvado, pero
usted ya no tiene nada que hacer, usted ya está muy avanzado su cáncer, usted no le puede hacer nada. Ella muy triste salió de esta unidad intermedia de Castilla y consultó al Hospital San Vicente de Paúl. Allí la examinaron otro grupo de médicos y le dijeron exactamente lo mismo: señora, pero usted vino muy tarde, es que si usted hubiera venido antes la hubiéramos irradiado y ya eso más pequeño la operábamos, le hacíamos todo el tratamiento, pero es que ya no se puede, usted mire ya, tiene deformidad, todo lo que les decía. Ella sale muy angustiada y muy triste y va al Pablo Tobón Uribe y allí la ven otro grupo de médicos y le dicen exactamente lo mismo. Entonces hasta que la señora le dijo: doctor, ¿y qué es irradiar? Y dijo: señora, irradiar es como ponerle unos rayitos. A usted le hubiéramos puesto el seno en una bandejita y se le hubieran puesto unos rayos que le quemaban ese tumor, y ya más pequeño a usted se le podía hacer otros tratamientos, pero a usted ya no se le puede hacer nada, porque es que mire, el pezón, la piel está drenando, ya usted, pues realmente lo que se le puede hacer es muy poco. Ella, en medio de su ignorante inteligencia, pensó: si ellos no me lo hacen, yo me lo voy a hacer. Entonces ella se fue para la finquita donde vivía, ella se descalzaba ahí en el pastico, cogió el platico de una matera en barro, pues porque todo eso está ahí en las fotos y demás, eso está muy documentado. Entonces ella se ponía su seno ahí, y ella visualizaba unos rayitos que le quemaban ese tumor. Pasados unos 45 días ella veía que ya no tenía secreción, que su seno había cambiado de aspecto, que ella sentía eso mucho más pequeño. Entonces volvió a la unidad intermedia de Castilla. Entonces consultó y le dijo: doctor, yo vine hace como 1 mes y medio porque yo tenía un tumor y como ustedes dijeron que si estaba más pequeño me operaban, yo vengo porque yo ya lo veo más pequeño. Entonces, claro, la examinaron y realmente estaba muy pequeño. Entonces le dijeron: no, señora, pero usted vino hace cuánto, 1 mes y medio, ¿usted cómo se llama? Juliana, buscaron la historia clínica. La señora: no, usted no es. Le digo: sí, yo soy, mire mi cédula, soy yo. Señora, es que no, es imposible, con lo que vimos hace 1 mes y medio, ¿usted qué se hizo? Y yo dije: no, pues yo fui al San Vicente y fui al Pablo Tobón Uribe y todos decían que irradiar y nadie me irradió, entonces yo me irradié. Entonces este hombre, estos médicos de la unidad intermedia llamaron a los de San Vicente, llamaron a los del Pablo Tobón Uribe, se reunieron, trajeron historias clínicas, pues ya la reunión médica, bueno, toda la parte científica. Y esta historia fue narrada en varios journals porque la señora logró parar y retroceder su tumor, su cáncer. A ella se le continuó el tratamiento, han pasado más de 15 años y la señora está viva. Y finalmente ella se hizo el tratamiento. Ya a ella se le hicieron unos tratamientos de mantenimiento, tamoxifeno y demás, bueno, todo un esquema terapéutico ya médico. Pero historias como estas lo dejan a uno sin base científica, ¿cierto? Porque la mente, la intención, es el deseo, es el optimismo. Así es. Son muchas cosas que uno dice: puede tener tanto efecto una decisión, un cambio de conducta, hasta llevar a frenar un proceso patológico, Nelson. Sí, definitivamente, ya son muchas las experiencias, hay muchas historias así similares de sanaciones, pues que se les dan apelativos como milagrosas o mágicas, pero independientemente de cuál sea el término, hablan simplemente del poder que realmente tenemos dentro de nosotros, cuando realmente creemos, cuando confiamos, cuando el optimismo, la fe, la fortaleza, todos esos dones maravillosos que los seres humanos tenemos, los ponemos al servicio de una causa tan importante como la salud. Mire, tener una mente positiva, esperar siempre lo mejor, ¿sí? Ser siempre agradecidos, tener valores humanos, todo esto hace que la vida funcione, ¿sí? Y le empiezan a salir las cosas bien, pero hay que creer, hay que estar confiados, hay que estar seguros. Y cuando se presenten esos eventos tristes, dolorosos, incómodos, vergonzosos o con lo que no estamos de acuerdo, mira, aquí hay una lección, aquí hay algo que debo aprender, o sea, siempre positivo, y se dan esas cosas, no tengo la más mínima duda. O sea, hay muchas historias parecidas. Bueno,
Yo les quiero hacer una invitación a todos ustedes. Muchas personas que van a la consulta se quejan de soledad, de nada que hacer, ya no le encuentran sentido a la vida, se encierran en su mundo. Yo voy a invitar para que salgamos de ese mundo. Y les voy a dar 3 sitios estratégicos, porque la gente dirá es que me queda muy lejos. No, se están llevando un ciclo de un seminario de la felicidad, se llama. Uno en el Parque Médico que queda en La Pradera, en Dos Quebradas, apoyado por la Clínica de la Felicidad, que es un grupo de psicólogos que nos apoyan en la parte clínica. La otra es en el centro de la ciudad, en la iglesia del Padre Pacho, que es la iglesia Nuestra Señora de los Dolores. de los Dolores. En la Sexta con 32, carrera Exacto. Sexta con calle Con 32. 32. Y la otra queda en Cuba. Yo quiero que nos hable de estos 3 seminarios, todos son sin costo, es una labor muy linda que está haciendo Nelson, y ojalá se den esa oportunidad. Yo ya estoy prácticamente en la 4ª lección y todos los jueves trato de estar compartiendo este seminario, y los invitamos de corazón para que quienes puedan asistir. Ya estaremos después en otras ciudades, porque Nelson lo hace en otras partes, y les estaremos avisando oportunamente. Hablemos un poco de estos seminarios. Sí, comencemos entonces por la Clínica de la Felicidad, ahí en el Parque Médico, o sea, detrás de la iglesia de La Pradera, así de sencillo. Mañana es la 4ª lección. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Totalmente gratuito. A las 7 de la noche. La 4ª lección es los peores enemigos de la felicidad. O sea, cómo conocer los enemigos de la felicidad. Esa es la lección que Con la mañana. Cada lección es independiente. Entonces, en cada lección usted aprende un tema específico, ¿no? Que cada semana puede aprovechar la lección que le corresponde. En la iglesia que llamamos la iglesia del Padre Pacho, es la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, que queda enseguida del cementerio de San Camilo, exactamente en la carrera Sexta con calle 32. El próximo 16 de julio, o sea, dentro de 15 días, de mañana en 15 días, estamos iniciando el seminario desde la lección número 1. Es totalmente gratuito. Entonces, simplemente acérquese a la casa cural o al despacho parroquial y escriba su nombre. Es totalmente gratuito. Es carrera Sexta con calle 32, bastante central. Y la tercera es en la institución Encubarte, que queda en el barrio San Fernando, ahí a la entrada de Cuba. Cuando uno va entrando a Cuba, donde está la iglesia de San Fernando, simplemente gira a la derecha, ahí a la derecha, 1,5 cuadras. Pregunte por Encubarte. Sí, es una institución sin ánimo de lucro, donde a las 7 de la noche, los martes, también el próximo 15, que es martes 15 de julio, estaremos iniciando desde la lección número 1 el seminario El Camino de la Felicidad. Entonces, allá los esperamos, dése ese regalo, dése esa oportunidad. Puedo garantizar, esto es muy importante, doctor, puedo garantizar que ese seminario no tiene ningún significado político, religioso, ni comercial. Simplemente aprender a vivir. Para mayores informes, ustedes también pueden contactarse con la Clínica de la Felicidad, nuestro parque médico en La Pradera, en Dos Quebradas, en el teléfono 330-3975, 330-3975 y 330-7104, 330-7104. No olviden que este programa tiene reemisión a las 12 de la noche. Nelson, no queda sino agradecimientos por compartir usted y por hacer este trabajo de vida con tantas personas que lo han acompañado en estos seminarios. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, doctor, por su invitación. Y a todos ustedes, mil gracias, feliz noche, y también pueden ver estos programas en YouTube, donde están grabados. Ustedes simplemente van a buscar Jorge Enrique Rojas Quiseno en YouTube y allí verán todos los programas, y pueden tener informes, las revistas y demás en Cali, en Droguerías Alonso y en Tiendas Naturistas Artemisa, en Luz y Vida en Armenia, en Nueces y Semillas en Bucaramanga, y en Estar Bien en el Parque Botero en Medellín. A todos ustedes, gracias por compartir este espacio. Feliz noche. Conexión Vital.
Un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida.